Museo de Divulgación de la Ciencia. Soy Ulises Morales y hoy es un día histórico. Es un día histórico en el que observatorios de varias partes del mundo han colaborado para poder tomar la primera fotografía de un agujero negro. Esto es importante y nos hace ver también un lado interesante de la ciencia, que es su lado colaborativo. No es una disciplina que se haga en lo individual, sino que necesita de esfuerzos. Y en ese sentido, para poder ahondar en el tema, les quiero recomendar este libro que se llama Los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo, de la colección de Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económico. Es un libro. Voy a hablar un poco antes del libro y voy a pasar hacia la noticia que nos incumbe el día de hoy. El libro nos empieza a explicar desde el rompimiento intelectual que tiene que ver con Newton, porque aún en la época de Newton todavía se creía que había una física que tenía que ver con el planeta Tierra, lo que era completamente terrestre, y que a partir del espacio, a partir de la Luna, era una física completamente distinta. Se hablaba, por ejemplo, de que cuando un objeto caía al suelo, era una tendencia natural hacia llegar al espacio que le correspondía, que le era natural, que era el centro de la Tierra, porque se veía la Tierra como centro del universo. Entonces, si la vemos como centro del universo, es natural pensar que un objeto va a tender hacia el centro de la Tierra. Hasta Newton, que con las leyes de la gravitación hace ver que es un fenómeno universal y que en todas partes del universo es una ley general, se empieza a romper con estas ideas. Y nos habla también el autor de los casos paradigmáticos de Copérnico, que con las revoluciones del orbe celeste rompe esta idea medieval y de la época antigua de creer que la Tierra es el centro del universo, y propone el sistema heliocéntrico, proponiendo el Sol como centro. Y nos habla también de la manera apasionada en que Galileo empieza a divulgar estos trabajos de Copérnico, empieza a hacer observaciones y empieza a romper con estas ideas muy apegadas, muy poderosas, de mucho peso en la Edad Media, sobre todo teniendo en cuenta que están hablando de autoridades en la antigüedad como Aristóteles, Ptolomeo, etc. Y empieza a hacer una progresión, empieza a hablarnos del trabajo del señor Einstein. En 1905 publica sus trabajos sobre relatividad y es un parteaguas en la física. Lo que nos trae a la noticia de hoy, el agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es una estrella que por su masa colapsa, y en un espacio muy pequeño se concentra una gran cantidad de masa, y esto genera una gravedad tan fuerte que nada puede salir de él, ni siquiera la luz. Es por eso que se habla de un agujero negro. Como decíamos, en 1905 el señor Einstein publica estos trabajos sobre la relatividad, y 14, 16 años después un matemático llega a predecir una singularidad. Y entonces es importante ver, tiene 104 años este trabajo de Albert Einstein, 104 años, y apenas la tecnología nos permitió dar el salto, poderlo ver. Y es un reto tecnológico importante, porque los agujeros negros, insisto, es una gran cantidad de masa, pero concentrado en un espacio muy pequeño. Para hablar de algunas proporciones, si la masa completa del planeta Tierra la colapsáramos en un agujero negro,
su campo de horizonte, su campo visual sería de 2 centímetros. Si colapsáramos la masa del Sol, este campo sería de agujero negro sería del tamaño de 16 kilómetros. Vean ustedes lo pequeño que es y la dificultad para ver un agujero negro, y tendría que ser de ciertas características, tendría que ser de entrada masivo y tendría que ser a una distancia relativamente pequeña. Entonces este agujero que se pudo observar, Sagitario A, está de tales dimensiones que para poder ser observado en una fotografía se tendría que hablar de un observatorio del tamaño del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo se logró hacer? Se fraccionó en distintos observatorios, todos observando el agujero desde distintas posiciones, se sincronizó y es como se logró hacer esta hazaña. Insisto, la ciencia es colaboración y nos habla de la importancia de tender lazos entre otras naciones. La comunidad científica se presta para este tipo de cuestiones y hacer realmente hazañas históricas. Les pondremos por aquí en alguna parte las fotografías que se dieron a conocer el día de hoy, y les invito de nuevo para profundizar en ese tema realmente apasionante, este libro, Los hoyos negros y la curvatura del espacio del tiempo, de la colección La ciencia para todos, del Fondo de Cultura Económica. Síganos en nuestras redes sociales, escríbanos qué les pareció esta noticia. Realmente, insisto, es estremecedora al ver que algo que originalmente pudimos predecir en papel, con ayuda de matemáticas, con algunos garabatitos, y ahora con tecnología de punta, 100 años después, pudimos por fin ver, no en simulación, sino en imagen real, lo que es un agujero negro. Hasta luego.